Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La justicia argentina determinó que el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra es culpable por haberse negado a realizar un aborto en dicho país en el año 2017. En ese año el médico se negó a interrumpir el embarazo de una joven de 19 años que había sido violada por un familiar. Un huevo en Venezuela cuesta lo mismo que 93.3 millones de litros de combustible. La otrora potencia petrolera, la hiperinflación y el estancamiento de los precios hacen que el combustible sea regalado. El Monte de los Olivos es testigo de los pasos de Jesucristo, miles de sepulturas judías y las repercusiones de las guerras árabe-israelíes. Son los temas que vamos a compartir en esta revista radial. Quiero saludar a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición estar con ustedes, un gusto. Bueno, lo mismo decimos Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Confundido con todo lo que vamos a leer. Es el mundo del revés. Es verdad, y sobre todo por el primer tema, sí, seguramente, sí. Y el segundo también, pero bueno, ya le vamos a explicar. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de un caso que ha debatido muchísimo en estos últimos días, en la declaración de culpable al médico argentino que se negó a realizar un aborto. Esta información la vamos a tomar del país de Colombia. Señala que la justicia argentina determinó que el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra es culpable por haberse negado a realizar un aborto en dicho país en el año 2017. En ese año, el médico se negó a interrumpir el embarazo de una joven de 19 años que había sido violada por un familiar. Afuera del edificio en Cipolletti se observaban las banderas y pañuelos verdes y celestes que caracterizan a las posiciones de sus portadores. Los cánticos y proclamas no dejaron de hacerse escuchar en la noche y en la mañana del miércoles, aseguró Clarín. La justicia determinó que el médico es responsable por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según las autoridades locales, el ginecólogo deberá enfrentarse a una pena de máximo 2 años, por lo que no cumplirá prisión efectiva como tal, como demandaban las organizaciones pro aborto. El médico además podría recibir una inhabilitación para ejercer sus funciones. El 2 de abril de 2017, una joven de 19 años, víctima de abuso sexual, acudió a un hospital en la provincia de Río Negro, manifestando fiebre y dolor abdominal, y le indicó al especialista que había ingerido un fármaco para abortar luego de llevar 5 meses de desarrollo. Rodríguez dijo que recibió a la joven en un muy mal estado clínico, con fiebre superior a los 39 grados centígrados, con mal estado general, y había consultado un lugar clandestino donde le dieron pastillas. Agregó que lo primero que hizo fue mantener a la joven de 19 años estable y luego revertir las contracciones que presentaba para no exponer su vida. Por esa razón, prefirió no hacer el procedimiento de interrumpir el embarazo, pues no se encontraba bien y eso terminaría muy mal para su salud. La buena práctica médica explica que cualquier conducta que se tome, sea en la que sea, debe contar con las condiciones clínicas apropiadas. No se pueden exponer a los pacientes a un innecesario riesgo, afirmó. Su argumento sostiene que la joven no estaba en las condiciones clínicas adecuadas y se trataba de un embarazo muy avanzado, lo cual daría lugar al nacimiento de un feto vivo que necesitaría asistencia. El médico expresó a Blue Radio que el juez no tomó en cuenta la parte médica, sino solamente la judicial e ideológica. Los profesionales de la salud no solo deben tener en cuenta las leyes, sino además tienen la obligación de velar por la vida de los pacientes. Vamos a hablar, Alberto, de un caso sumamente complejo además, y cuando hablamos de aborto, nosotros desde aquí tenemos una postura bastante clara, pero entendemos y contemplamos a veces las circunstancias en las cuales se dan. De todas maneras, estamos hablando entonces de que un médico argentino, resultó culpable por un caso entonces en el cual se negó a practicar un aborto. Sí, y yo te digo, 2 más 2 son 4, y siempre que haya obediencia a la palabra de Dios, sea que conozcas a Dios o no, te va a traer bendición. No hay nada nuevo bajo el sol, y es cierto, tú lo expresaste muy bien. Nosotros acá tenemos una posición formada, y apostamos por la vida. Es bíblico, y así lo enseña el Salmo 139. Pero como también dice en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, no es la primera vez en la historia de la humanidad en que los infantes corren riesgo de muerte. Las técnicas pueden variar, pueden cambiar, pero el propósito del enemigo de las almas es el mismo. En San Juan 10:10 leemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo decía al comienzo, no hay nada nuevo bajo el sol, así que me remito a la ley y al testimonio. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15, leemos, en pleno estado de Egipto, cuando Israel estaba esclavo, leemos que dice la palabra, y habló el rey de Egipto a las parteras que atendían a las mujeres hebreas, una se llamaba Cifra y otra Fula, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Yo no sé si esto fue un pacto mutuo entre estas dos parteras, y de antemano dijeron, bueno, cuando Faraón nos mande llamar, esta va a ser nuestra respuesta. No lo sé. La Escritura no lo dice. Pero aunque el mundo estalle alrededor, y esta es la moraleja, esta es la enseñanza, si obedecemos a Dios, hay bendición más allá de las presiones que el mundo pueda poner. Dice en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y mire lo que dice el versículo 21, y por haber temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Así que tenemos una certeza, una bendición. Si obedecemos a Dios, no importa la presión, eso va a traer bendición a la vida de aquel que quiera poner en práctica la obediencia a la palabra de Dios. Y es algo que este mundo necesita. Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Continuamos en la revista radial. Decíamos en la introducción de que a veces parece el mundo del revés, ¿no?, con algunos temas, y también de alguna manera vamos a hablar de una comparación. Lo intentábamos explicar más temprano, porque en Venezuela allí un huevo puede llegar a costar lo mismo, o cuesta en realidad lo mismo que cuestan 93.3 millones de litros de combustible. Esta información la vamos a tomar de Diario El País de Uruguay, basada en la agencia AFP. Un huevo en Venezuela cuesta lo mismo que 93.3 millones de litros de combustible, y con $1 se puede comprar el contenido de 14.600 camiones. En la otrora potencia petrolera, la hiperinflación y el estancamiento de los precios hacen que el combustible sea regalado. Aquí el combustible es gratis, resumió a la AFP el economista Jesús Cacique. Un huevo en el supermercado se paga a 933 bolívares, pero un tanque de 50 litros se llena con 0.0005, monto imposible de pagar en forma exacta. El billete de menor denominación es de 2 bolívares, tras una reconversión monetaria lanzada por el presidente Nicolás Maduro en agosto pasado. $1 cotizado a 5.546 bolívares, según el Banco Central de Venezuela, compra 554.6 millones de litros de gasolina, suficiente para llenar 222 piscinas olímpicas. Y la pregunta que puede caber en este caso es cómo se hizo tan barato el combustible. La respuesta que apunta el artículo es que la inflación iba creciendo y un precio de la gasolina que se estancaba entonces. El plan de reajuste de Maduro del año 2018 incluía aumentar la gasolina incluso a precio internacional para las personas sin carnet de la patria, documento que da acceso a subsidios y que la oposición considera un mecanismo de control social. La subida nunca se concretó en el país con las mayores reservas petroleras, cuya producción ha caído a sus peores niveles en 3 décadas. El aumento del combustible ha sido un tabú.
Buena parte del mundo político piensa que aumentar la gasolina puede elevar la presión social y eso puede conllevar a un cambio político, señala el artículo. En el año 1989, tras un ajuste de precios, se produjo un estallido social conocido como el Caracazo, que dejó 300 muertos en Caracas y poblaciones vecinas, un fantasma que se agita cada vez que se evoca un incremento del precio de la gasolina. Regalar el combustible es un subsidio muy regresivo porque quienes tienen carro o auto son el grupo social más pudiente. Es un subsidio que pagan los que no tienen auto a los que lo tienen. Y eso es algo muy dañino, señala el artículo. Más temprano queríamos un poquito ya hablar con Alberto, intentar entender cómo un huevo que puede costar prácticamente lo mismo que 93.3 millones de litros de combustible. Sabemos que los alimentos por ahí están muy caros, lo que no podemos entender es cómo el combustible está tan barato, ¿no? Sí, el combustible está prácticamente gratis en Venezuela. Y para Uruguay parece el paraíso. Aquí tenemos la gasolina más cara de América, pero si vemos, por otro lado, el desabastecimiento de los supermercados, allí nos damos cuenta que es al revés. Somos nosotros los que vivimos en el paraíso, porque allá, por más que sea barato, la mayoría de las cosas no las hay. El mundo que nos ha tocado vivir es realmente el mundo del revés, del cual cantaba Elena Walsh, ¿te acordás? Elena Walsh, ¿sí? Un mundo donde un médico sale preso por negarse a matar. Un mundo donde es gratis llenar el tanque del auto, pero el pan y la leche son impagables o imposibles de conseguir. Y es interesante que la Biblia anuncia que vendrían tiempos así, y dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un mundo del revés. Tiempos que se caracterizan por un rechazo a la ley de Dios. Lo leemos en Isaías capítulo 5. Un menosprecio de su palabra. Un tiempo que terminará en juicio. El Señor Jesús dice de este tiempo, oirás de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y de esta última plaga leemos también en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El precio del trigo, según este versículo, será tan alto que todo el salario de un día no alcanza o justo alcanza para comprar la comida para una persona, el trigo para una persona. Y si uno tiene familia, ya tiene que cambiar la dieta, tiene que elegir cebada, porque si no, no le da el dinero para comprar comida para su familia. Sin embargo, parece que de aceite y de vino no habrá escasez. Una situación como la que vemos en Venezuela, donde cosas esenciales y generalmente de bajo costo superan el valor de cosas de lujo, cosas de placer. Y este tiempo del cual habla la Biblia no es el tiempo de hoy todavía. Es el tiempo de 7 años, de las cuales la segunda mitad es llamada en la Biblia la gran tribulación. Un tiempo aún futuro. Dice la Biblia que serán días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Muchas personas se enojan cuando yo digo que entiendo que nosotros no pasaremos por este tiempo, que el Señor nos vendrá a buscar antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿No dice la Biblia que seremos perseguidos? ¿No dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? Sí, es cierto. Y jamás diré que no pasaremos por tribulaciones. El apóstol Pablo dice claramente en 1 Tesalonicenses 3:4, estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Nuestros hermanos en Venezuela sufren hoy tribulaciones, que son las consecuencias de la maldad y de la ineptitud humana. En Corea del Norte, nuestros hermanos son perseguidos a muerte por un régimen anticristiano, y debemos orar por ellos y apoyarlos como podamos. Pero esto no es el tipo de tribulación que anuncia Apocalipsis.
aquello será juicio de parte de Dios, no de parte de los hombres, como también lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. La Biblia dice que nosotros no seremos juzgados con el mundo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos mundiales nos muestran que este tiempo se acerca, que nuestra redención está cerca. Quiero terminar con esta nota positiva que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar del Monte de los Olivos, cumbre que hace historia en Jerusalén. Esta información la vamos a tomar del Nuevo Herald. El Monte de los Olivos ha sido testigo y parte de la biografía de Jerusalén, con sus lomas marcadas por los pasos de Jesucristo, miles de sepulturas judías y las repercusiones de las guerras árabe-israelíes. La última en 1967, que lo dejó en territorio ocupado por Israel y reclamado por los palestinos. Acorazado por el monte Scopus al norte y el de la corrupción al sur, con sus 818 metros de altura, es un balcón excepcional a la historia con inigualables vistas a la ciudad vieja de Jerusalén, donde sobresale desde el monte Moriah la explanada de las mezquitas, monte del templo para los judíos y noble santuario para los musulmanes, del que le separa el valle del Cedrón. También se le llama el valle de Josafat, que significa Dios juzgará. Explica esto el guía israelí Shefi, desde un mirador situado en la cumbre. A su alrededor circulan varios turistas, absortos en el horizonte que se abre ante sus ojos, embelesados al asomarse a siglos de creencias en uno de los lugares más emblemáticos del mundo, cuyo exotismo es avivado por algunos comerciantes que explotan su orientalismo ofreciendo fotos con un camello o los conocidos kits de Tierra Santa que incluyen agua bendecida, aceite de oliva y arena. Cuenta la vieja tradición judía que cuando el Mesías llegue aquí es donde tendrá lugar la resurrección. Y por supuesto, todo el mundo quiere ser el primero. Bromea Shefi y señala las más de 150.000 tumbas, algunas de hasta 3.000 años de antigüedad, que se extienden a sus pies por el cementerio judío más importante de la ciudad. La tradición se basa en lo escrito en el libro de Zacarías 14, versículo 4, y dice allí: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Precisamente en esa superficie cubierta de polvorosa arena blanca y donde los judíos de todo el mundo consideran un honor recibir sepultura, estaría enterrado el profeta, al igual que Ageo y Malaquías. Leíamos ya entonces este relato un poco de esa, yo me imaginaba un poco esa vista hermosa, además sí, allí con la participación de un guía turístico, además también explicando cómo es un poco la dinámica en un lugar que vos tuviste la posibilidad de visitar. Espectacular. Estuve ahí hace un par de años con mi esposa y lamentablemente por las tensiones que habían en ese momento no pudimos subir al Monte de los Olivos, pero sí estuvimos al pie del monte, ahí en la ladera, vimos el huerto de Getsemaní, tuvimos una mirada fantástica sobre el valle de Cedrón, donde efectivamente están las muchas tumbas judías, vimos la Puerta Dorada de la Ciudad Vieja y tuvimos una hermosa vista panorámica sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén. Pero para volver al tema, al Monte de los Olivos, fue allí donde el Señor Jesús dio su discurso sobre el tiempo final. Y fue allí también donde Él ascendió al cielo. Y justo este jueves de esta semana, 30 de mayo, se celebra el día de la ascensión de Jesús en todo el mundo.
La festividad siempre cae un jueves, porque siempre se cuenta 40 días desde el último día de la Semana Santa, desde el día domingo de resurrección. Claro. En algunos países eso era feriado, pero acá en Uruguay creo que muchos ni se enteran del día de la Ascensión. Y sin embargo, la Ascensión de Jesús es un hecho histórico que nos debería llenar de gozo y de mucha expectativa. Quizás uno piensa, bueno, Navidad, Pascua, estas son fechas importantes, pero la Ascensión es importante también. En primer lugar, es la culminación de la obra del Señor Jesús en la tierra. Leemos en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después de la ascensión de Cristo, lo vemos allí, según Hebreos 2:9, coronado de gloria y de honra. En segundo lugar, el Señor Jesús recibe esta honra no por ser el Hijo de Dios, sino por su obra en la cruz. Él está allí como ser humano. A algunos capaz que les choca, pero el Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y sigue siendo 100% hombre. Como Dios también vuelve a desplegar la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Pero ahora, como Dios y hombre, recibo un nombre que es sobre todo nombre. En tercer lugar, leemos en Hebreos 5 que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a alguien que nos representa en presencia de Dios, que vive siempre para interceder por nosotros. En cuarto lugar, leemos en Hebreos 6 que Él entró por nosotros como precursor. El precursor es alguien que va adelante a reconocer para los que siguen, o para anunciar la llegada de los que siguen. En los tiempos de Pablo, también se usaba esta expresión precursor, pero para pequeñas embarcaciones, cuando las condiciones meteorológicas no le permitían que un barco grande entrara en el puerto. Muchas veces salía del puerto un barquito pequeño que cargaba el ancla de este barco grande, volvía al puerto y lo tiraba en el puerto, y así aseguraba la entrada del barco grande tan pronto como el tiempo lo permitía. El Señor Jesús es la garantía para todos los que son de Él, que un día estaremos en el cielo. Esta esperanza, dice el mismo pasaje, la tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta ancla ya está en la presencia de Dios, más allá del velo. En quinto lugar, no solo iremos al cielo, sino que el Señor Jesús nos prepara el lugar allí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor Jesús. Y en sexto lugar, dijo el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gracias a la ascensión de Cristo, recibimos poder de Dios para ser testigos de Jesús. Nos convenía que Él se fuere. Y en séptimo lugar, leemos que Él fue a recibir el reino. Allí, en Lucas 9, el Señor Jesús se compara con un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y con esto llegamos también a la octava razón por la cual la ascensión de Cristo es razón de alegría para nosotros. Él volverá. Leemos en Hechos que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? Con las nubes del cielo. Allí, en el monte de los olivos, de donde partió, ahí también volverá. Y no estaban tan equivocados los judíos que pidieron tener una tumba allí, porque allí vendrá el Mesías, allí se cumplirá Apocalipsis 11, versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y leemos en Lucas 24 que los discípulos, después de la ascensión,
volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Tú también te alegras? Feliz día de Ascensión. Con esa linda promesa y siempre con el recuerdo, entonces nos estamos despidiendo. Quiero agradecerle tanto a Ian como a Alberto por los comentarios y reflexiones en este programa, también a ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-9900-540. Reitero, 00-598-9900-540. Si están en Uruguay lo hacen al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Revista radial @llamadaweb.org es la dirección de correo electrónico y nos pueden visitar por este y otros contenidos en www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.